Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Ambiente y Medio por América TV, como siempre decimos, díganlo ustedes, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. ¿No le gusta hacer dúos a mi amigo Tomás? Es difícil hacer dúos, es difícil que salga al unísono. Pasa entonces, que él es actor, es más sencillo. tiene otras herramientas. Felicitaciones, por cierto. Gracias. Felicitaciones. Me gané un Oscar, sí. Bueno, no. ¿Sí? No sabíamos, te ganaste Oscar por ahí. No. Seguimos, volvemos a empezar con el bienvenido, ya estamos acá, tenemos un programa muy lindo para ofrecerles. ¿Y de qué se va a tratar este programa, chicos? Bueno, yo creo que tenemos un día especial por delante. Ese me parece que es un tema que a vos te gusta tocar en general. Sí, señor. Yo tengo un informe sobre una innovación tecnológica con el PET. Con el PET. El plástico, el PET. No le gusta la spoilear tira. nada. Es que no- la tira. Es que no me gusta decirle a la gente qué es, porque... Se usa, Tommy, preparamos todo para es que le googleable hoy. cuente. Entonces yo no quiero Bien, decirle bien. nada a la gente. Tiene razón, Que esperen. ¿Usted, señor? Yo voy a hablar de deforestación, voy a hacer un informe, hicimos un informe sobre deforestación, en un verano donde los fuegos han estado muy vivos, para decirlo de una manera bastante gráfica. Sí, en Corrientes, en el sur, en distintos lados del país y del mundo, y por eso hablar de deforestación, de las hectáreas perdidas de bosques en el mundo y sobre todo en nuestro país me parece importante, así que vamos a revisar un poquito ese tema. Una película de terror eso, más o menos. Sí, de todos los años. Sí, nos pusimos un poco serios porque realmente lo que ha sucedido en la Argentina con el tema de incendios es alarmante, como lo vimos en algún otro programa que ya emitimos, pero por supuesto siempre hay que prevenir, que es algo de lo que hablamos también con Sergio Federovisky cuando lo tuvimos como entrevistados. Pero cambiando de tema, ahora, antes de que empecemos, viene un informe siempre, ¿no? Sí, tenemos un día especial, te había dicho, Sí, por señor, delante. sí, señor. ¿Me querés contar? Claro que sí, es el Día Mundial de la Salud que se celebra o se conmemora todos los 7 de abril en este día tan particular, después de 2 años de pandemia, de estar encerrados, de no poder ir a festivales, reencontrarnos, de barbijo, de vacunarse. Estamos todos vacunados, ¿no? Por supuesto, supuesto. y los que no, recomiendo hacerlo. Vacúnese, señor, porque si no es mucho peor tener la enfermedad, por lo menos así, si te agarra el coronavirus, te agarra de manera más suave cuando estás vacunado. Volviendo al Día Mundial de la Salud, es importante entonces entender el ambiente en el tema de salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud tiene un lema, tiene un tema por este año 2022, que es Nuestro planeta, nuestra salud. Así que si les parece, ¿vamos al informe? Vamos al informe. Desde siempre, nuestra salud estuvo estrechamente vinculada a las condiciones del ambiente. El aire que respiramos, el ruido en las ciudades, el agua que bebemos, la contaminación de los alimentos, repercuten fuertemente en nuestra calidad de vida. En Argentina, el impacto ambiental en la salud proviene básicamente de las prolongadas olas de calor y de frío, de la contaminación de ríos y lagos y del aumento de las sequías e inundaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, un 23% de las muertes en el mundo tiene vinculación con las condiciones de insalubridad en el ambiente. Estamos hablando de más de 12 millones de muertes por año en todo el planeta. Afortunadamente, cada vez son más los especialistas que promueven el tratamiento de la salud pública desde una evaluación de los determinantes socioambientales. Es urgente y necesario que los estados, en todos sus niveles, y los especialistas en el campo de la salud y la ecología asuman que el cambio climático ha impactado para siempre en todo el sistema sanitario. Ya no es posible pensar la salud desatendiendo fenómenos como olas de calor y de frío, el deterioro de los alimentos, el problema de los residuos y la contaminación del aire, del agua y del suelo. La tarea es ardua porque es muy complejo identificar con claridad las relaciones de causa-efecto entre el ambiente y las enfermedades. Pero, en todo caso, tendremos que ser firmes en una máxima milenaria que todos conocemos y repetimos hace mucho tiempo. Mejor prevenir que curar.
Hasta que irrumpió la pandemia en Argentina, el problema más importante en salud pública estaba relacionado con el dengue. Es una enfermedad virósica transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Hace muy poco tiempo se realizó un estudio epidemiológico en más de 80 ciudades del norte y del centro del país para conocer cuál era la inmunidad frente al dengue. Uno de los datos relevantes de ese estudio es que el 25% de los habitantes que viven en el área metropolitana de Buenos Aires tienen anticuerpos frente al dengue. Hoy en Ambiente y Medio conversamos con uno de los investigadores que realizó el estudio. Es bioquímico, investigador del CONICET y profesor de virología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hoy conversa con nosotros el doctor Diego Flickman. Gracias, doctor Diego Flickman, por estar acá con nosotros, por acercarte al Ecoparque para charlar sobre un estudio epidemiológico que realizó Diego con otras personas que ya me vas a contar quiénes son. Y hay un dato sobre ese estudio epidemiológico que llama poderosamente la atención, que es de 1 de cada 4 adultos mayores de la región metropolitana de Buenos Aires, lo que comúnmente llamamos como AMBA, en algún momento han tenido dengue, lo sepan o no lo sepan. Y además esto es correlativo con otras provincias también, los porcentajes son parecidos, Corrientes, Santiago del Estero y creo que Misiones, si no me equivoco. ¿Qué aportan estos datos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La idea del trabajo, y tal vez el punto más destacable, es lo novedoso del estudio, porque no se había hecho con anterioridad, que era determinar cuántas personas habían estado infectadas con dengue, como vos mencionaste, lo sepan o no, porque lo que surge también del estudio, y que también se sabía, es que hay muchos casos, como en la mayoría de las infecciones, asintomáticas. Una persona puede tener la infección, en este caso por dengue, y no haberlo sabido. Entonces era como establecer un valor preliminar que se desconocía de qué porcentajes de la población, y otro punto importante del trabajo es que abarcamos la región del noreste, noroeste y el centro, que es donde se han descrito casos de dengue, para establecer una línea de base, digamos. Exacto, una línea de base. Es que se desconocía, porque Sí. sí se sabe muchas veces cuántos casos hay de los brotes, porque tienen síntomas, van a los centros Claro. a diagnosticarse y se saben esos casos. Pero evidentemente hay muchos casos que no fueron diagnosticados o porque no van a los centros de atención, hay lugares donde si es hiperendémico, las personas ya se autodiagnostican, Claro. dicen, no, tengo dengue y sé las medidas que tengo que tomar. Otros tienen síntomas muy leves, lo pueden confundir con una gripe o con cualquier otra infección, y otros directamente no tienen síntomas. Entonces, generalmente lo que uno ve es el concepto que se dice del iceberg, que es lo que sobresale, Claro. que es la gente que tiene los síntomas de la infección. Y después hay una parte sumergida, que es un montón de personas que están infectadas que no están registradas en el sistema sanitario. ¿Y por qué es importante conocer una línea de base o tenerla? En general es un dato epidemiológico útil para la salud pública, y en particular en el dengue tiene una característica que también está descrita en otros virus, que es que el virus del dengue tiene 4 serotipos diferentes. Cuando uno se infecta con una de estas cepas, tiene un curso determinado de infección de dengue, que hasta puede ser sin síntomas, pero lo que se ha descrito hace muchos años es que si uno se infecta con otro serotipo distinto una segunda vez, la inmunidad que uno desarrolló contra el primer serotipo no es protectiva. Ok. Y en este caso hasta juega un poco en contra, porque exacerba el cuadro clínico. Entonces hay un riesgo de una persona que ya estuvo infectada de infectarse con un serotipo distinto. Tener un nivel de un conocimiento de cuántas personas estuvieron infectadas da una idea de la concientización que hay que tenerla siempre, pero poner una luz de alerta sin tampoco extremarse, de que es un problema que puede ir surgiendo y hay que tenerlo en consideración. Una alerta mayor, digamos, estar un poco más alertados de que no sería conveniente volver a infectarte. Sí, digamos, es como que nos daría como una segunda oportunidad, Ok. pero evitemos tener la primera para no estar ya en una situación que la gente que haya tenido dengue siempre está muy preocupada de no volver a infectarse con otra cepa. Cuando hablas de que se reinfectan, si se puede decir la palabra, con otro serotipo, perdón, no cepa. te confundí, perdón. Con otro serotipo puede suceder que el dengue sea mucho más grave, podemos hablar de un dengue hemorrágico. Sí, la probabilidad de tener un cuadro más severo se incrementa, porque no quiero ahondar en detalle, Sí. pero los anticuerpos que se desarrolló contra la primera infección se unen a este otro serotipo y lo llevan,
sin querer, pero es el mecanismo natural del Sí. sistema inmune, a una célula blanco, o sea, la célula que es donde el virus se replica, o sea, como que lo favorece. Ok. Entonces, tener esos anticuerpos a partir de una primera infección, de alguna manera hace que las infecciones puedan tener mayor probabilidad de tener un curso más severo. Con respecto a los porcentajes que hablamos, sé que el estudio se ha hecho en más de en 80 ciudades, creo, Sí. en el centro y norte del país, pero específicamente los porcentajes más altos, como decíamos al principio, es en AMBA, en Corrientes, Santiago del Estero y Misiones. ¿Eso significa que ahí es donde está más cómodo el mosquito para transmitir el virus? En ¿Cuál realidad, sería en la zona del noreste, hace tiempo se sabe que circula Paraguay y Brasil, son zonas endémicas, donde normalmente se sabe que hay una gran cantidad de casos. En los brotes anteriores, muchos de los casos provenían de esas zonas. Tal vez el dato más sorprendente es que con los cambios climáticos o por algunas diferentes razones, el mosquito se adaptó a temperaturas más bajas, como las de Buenos Aires, y entonces empezó a circular en zonas que antes eran no comunes. Y la superpoblación que hay como en Buenos Aires o en el AMBA favorece la transmisión porque el mosquito se mueve en áreas relativamente pequeñas, de cientos de metros, pero tener muchos hospedadores facilita la transmisión interhospedadora. Con respecto al coronavirus y al dengue, ¿no? Es algo que estuvo en las noticias, lo estuvimos charlando fuera de cámara, que habría que ganarse como la lotería 2 veces o no Sí. ganarse la lotería. ¿Qué pasa? ¿Existe esa enfermedad? ¿Hay que estar consciente de que hay un coronadengue? Bueno, los virus circulan y particularmente estos que son de distintos nichos, en el sentido de que cuando circula un virus respiratorio como el corona, otros virus respiratorios por todas las medidas que se toman se ven como retraídos, por eso recién ahora el virus de influenza está resurgiendo, se puede afectar uno con otro, pero al ser virus que se transmiten totalmente distintos, uno a través de un vector y otro por vías respiratorias, es como que son independientes. Y se suman dos infecciones que pueden ser simultáneas porque es totalmente aleatorio. Entonces, en regiones donde hay una alta densidad de mosquitos y el virus está circulando y durante un brote como la epidemia que tuvimos, está el riesgo y obviamente cursar una infección es un problema, cursar otra es un problema, cursar las dos es un problema agravado. Un mayor problema. Con respecto a lo que se puede hacer hasta ahora, siempre hablamos de la prevención. Digamos, el foco hay que ponerlo en la prevención. Yo creo que el mensaje que hay que dejar claro, al margen de los valores que se obtuvieron, porque podrían haber sido más bajos o más altos, es tengamos conciencia, evitemos de que la situación que fuere, en este caso llamativa, sea grave, y entonces tengamos controles del mosquito, de los lugares donde se deja el agua, todas las campañas que se hacen, y que cada uno, o sea, como en todas las infecciones, lo importante es la conducta que cada uno tiene, porque no hay medidas de arriba hacia abajo, Claro. o sea, es importante informar, pero después cada ciudadano tiene que tener la conciencia de evitar las macetas con agua, todos los cacharros, los neumáticos, todo lo que se pueda, va a favorecer de que el mosquito no circule y si no hay mosquito se corta la transmisión. Sí. ¿Te sorprendieron estos datos? Es un más o menos, porque como no estaban los datos, Claro. se podían estimar, seguramente fueron más altos de los que imaginábamos, porque los únicos datos que teníamos eran los de los casos diagnosticados. Y suponíamos que había un porcentaje no diagnosticado, entonces podemos hacer como una estimación general. Pero en general lo que vemos es que hay muchos casos que no han sido diagnosticados en el sistema sanitario. Digo, porque no tuvieron acceso o porque decidieron no ir o porque no tuvieron síntomas y porque tuvieron pocos síntomas. ¿Por qué tarda tanto en desarrollarse una vacuna y si es, digamos, la solución? Bueno, hay una vacuna que está aprobada por el ANMAT y que está aplicándose en distintos países del mundo y que fue estudiada extensamente. Acá hay un problema. La vacuna tiene que cubrirme contra los 4 serotipos, porque por decir, si me cubriera contra 3, me desarrolla anticuerpos contra esos 3, me ponen en una condición que si yo me infecto con el otro, tengo esos anticuerpos que van a incrementar el riesgo de una mayor severidad. Entonces tiene que protegerme contra los 4 con un nivel de protección elevado. Es decir, ¿habría que darse 4 vacunas distintas? No, la vacuna trae la combinación de los distintos inmunógenos que desarrollan, que inducen el desarrollo de anticuerpos contra las distintas variantes. La que se desarrolla, o sea, y hay que equilibrar esto, ¿no? Porque no todos los inmunógenos tienen la misma capacidad de inducir respuesta. La vacuna que se desarrolló no tiene un perfil parejo de inducción de protección contra todos los serotipos. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere es en lugares donde la prevalencia no es muy elevada, y muy elevada es más del 60% de la población con anticuerpos, dárselo a las personas que ya tienen anticuerpos contra una variante, o sea, que ya se infectaron una vez, tienen un riesgo de infectarse con las otras 3.
Si yo me doy la vacuna, tengo anticuerpos contra las 4, aun cuando la protección no sea absoluta. Pero es mejor que estar desprotegido contra los otros 3. En la persona que nunca tuvo dengue, mejor no ponerlo en esa condición de que tenga un mayor riesgo de severidad, porque la protección no es total contra los distintos serotipos. Entonces lo ideal sería hacer campañas de vacunación para aquellas personas infectadas y de esa manera también sabrían cuántas personas realmente estuvieron infectadas, digamos. Bueno, las personas que están infectadas lo tienen que evaluar con su médico por el riesgo. Todas las vacunas son una cuestión de riesgo-beneficio, ¿sí? Si queremos volver a la discusión de la vacuna contra el corona, si no hubiera una pandemia, uno no tendría lógica vacunarse porque el riesgo de infectarse sería bajo. Hay un montón de virus que no circulan en nuestro país, o el de la fiebre amarilla, por decir. Si yo no voy a ir a un lugar donde corre ese riesgo, no vale la pena. Es que me voy a dar todas las vacunas que existan. En el caso del dengue, dependerá el lugar donde yo esté viviendo y el riesgo de infectarme por segunda vez con un serotipo distinto al que me infecté originalmente. Y tal vez lo único que quería acotar es que lo que es también alarmante, si queremos, es que ya el último brote del 2020 en Buenos Aires y en Misiones también co-circularon 2 serotipos simultáneamente. O sea que por muchos años había un solo serotipo. Ahora ya sabemos que hay 2. Contra ese, si yo me volviera a infectar, estoy protegido, pero ahora están circulando 2. Entonces yo podría estar infectado con uno y correr el riesgo de infectarme con otro. Para eso evitemos los mosquitos, evitemos favorecer. Campañas de prevención, campañas desde los estados, de los gobiernos locales, municipales, nacionales, y nosotros tratar de sacar todo el agua que hay en los cacharros que tenemos cerca, todo, hasta el platito de los perros, ¿no? Sí, todo lo que se pueda ir cambiando, porque el mosquito pone larvas, si las ha puesto, uno cambiando el agua se va a la larva. Y lo último, antes de esto, es que ahora el periodo es mayor, ¿no? Al estar las temperaturas más, mayores temperaturas durante más tiempo, hay más posibilidades de dengue en más tiempo del año, ¿no? Sí, y sobre todo si hay lluvias y se acumulan lugares con agua y temperaturas altas, favorece toda la reproducción de los mosquitos. Cuanto más densidad de mosquitos, más riesgo. Bueno, importante los datos, la investigación del doctor Fleischmann. ¿Querés decir con quién hiciste esta investigación? Por supuesto. Bueno, obviamente fue un trabajo multigrupal porque en muchísimos centros han colaborado y muchas veces no se ve en estos trabajos. Lo más complicado es la logística, el transporte de las muestras, el llenado de los datos. Pero básicamente quería nombrar al doctor Dilelo, que trabaja con nosotros en la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a Freddy Martínez, que es del CEMIC, que también participó activamente en la coordinación, y a Gabriel García, también de la Cátedra de Virología. Bueno, nombrados a todos, muchas gracias Diego por estar, nos saludamos y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Y no te olvides, como dijo el doctor, a prevenir para no infectarnos con dengue. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Poco a poco se nos va terminando el verano y con ello también el calor. Un verano que, como todos los veranos, nos vamos acostumbrando a escuchar la noticia de incendios forestales en nuestro querido país. Incendios en la Patagonia, como todos los veranos, incendios en Corrientes, que fueron noticia en gran parte del mundo, y con ello la pérdida de biodiversidad, de espacios verdes, naturales, de hectáreas de bosques, de selva. Y hablando de pérdida de hectáreas de bosque, hay que mencionar también la práctica tan avanzada de la deforestación. Greenpeace, en su informe anual de desmontes en la Argentina, advierte que el norte de nuestro país perdió el año pasado el equivalente a 12 canchas de fútbol por hora. Acá vamos a desglosar los números y analizar un poquito más de qué se trata esto. Durante el 2021, en el norte de Argentina, dice Greenpeace, el desmonte total fue de 110.180 hectáreas, lo que equivale, como dije antes, a la superficie de 12 canchas de fútbol cada hora.
Casi la mitad de esa deforestación se dio en la provincia de Santiago del Estero, donde además el 80% de esa deforestación se dio de forma ilegal, ya que se trata de bosques clasificados dentro de las categorías donde la ley de bosques no permite deforestación. 52.000 hectáreas para Santiago del Estero, 29.000 para Formosa, 18.000 para Chaco y 10.000 para la provincia de Salta. Ni la pandemia, ni restricciones de circulación, ni multas, ni procesamientos judiciales, ni la propia ley de presupuestos mínimos pudieron frenar esta, diría, avanzada de las topadoras. Mientras tanto, la deforestación en la Argentina, sobre todo ilegal, sigue avanzando y arrasando con nuestros bosques. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuyas siglas se las debe al idioma inglés, advierte que la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Señaló en el año 2014 que aquí se producía el 4,3% de la deforestación global y que durante la primera década del siglo corriente fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino. Por su parte, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ubicó a la Argentina entre los 10 países que más deforestaron entre 1990 y 2015. 7,6 millones de hectáreas a razón de 300.000 hectáreas por año, lo que equivale, cuenta que hice yo, a casi 2 Uruguay enteros. Está claro que la principal causa de pérdida de bosques se debe al avance de la frontera agropecuaria y a los incendios forestales. Ganadería y soja transgénica que en su gran mayoría son exportadas a Europa y a China. Hablando de esto, vale mencionar que los servicios de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan un 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Es decir, un número altísimo que se suma a la deforestación y a los incendios forestales como un paquete de malas prácticas que resultan en desastres para nuestro planeta. Durante la sanción de la Ley de Protección de Bosques, los registros de desmonte ilegal eran de aproximadamente el 50%. Pero en 2021, como mencionaba antes, en Santiago del Estero, por ejemplo, subió hasta en un 80%, sumado a que toda la actividad de deforestación en Chaco se dio de forma ilegal, ya que hay un fallo judicial que ordena detener los desmontes. Es decir, que las multas ya no son una herramienta que funcione, porque si son altas las judicializan y si son bajas las pagan y siguen desmontando. Es por eso que es necesario empezar a catalogar la deforestación como delito. Algo que se intentó en los últimos años mediante proyectos oficiales que lo incluyan dentro de la reforma de Código Penal, algo que finalmente no prosperó. Mientras tanto, actualmente se sigue buscando reformar la actual Ley de Protección de Bosques para, de alguna manera, poder frenar los desmontes ilegales. La deforestación, sin dudas, que aparece como uno de los principales causantes del efecto invernadero que sufre nuestro planeta, potenciando a su vez eventos extremos como olas de calor, inundaciones, pérdida de biodiversidad y, por supuesto, lo que hablábamos al principio, incendios. Greenpeace advierte que estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Tanto Greenpeace como la Ley de Protección de Bosques, como Ambiente y Medio, como muchas otras personas preocupadas por este tema, esperamos que de una vez por todas se pueda penalizar y prohibir los desmontes ilegales y los incendios forestales. Es natural de América del Sur y su distribución se limita a las regiones montañosas de los Andes, al centro y sur de Perú y al norte de Bolivia, Chile y Argentina. Como todo felino, es un misterio. Se lo conoce también como titi o gato lince. Y se cree que no quedan más de 2.500 ejemplares maduros en estado silvestre.
Me encuentro en el estadio Eva Perón del Club Atlético Sarmiento de Junín para hablarles del deporte y la sustentabilidad. Probablemente recuerden que algunos programas atrás ya hablamos de los distintos problemas ambientales que tienen algunos deportes. Si quieren pueden ir a consultar ese informe a YouTube o a la web ambienteymedio.tv. Si están mirándolo en el presente de redes, quizás haya un link acá abajo. Ahora bien, en este club hay un fuerte tratamiento de las distintas temáticas en inferiores, cosa que nosotros valoramos, ya que los chicos de inferiores van a ser los jugadores del futuro. No solo eso, sino que son los chicos los que empiezan a aprender y después van a enseñar a sus casas. Este club se sumó al proyecto Ruta Verde, el cual es un sistema de reciclaje colaborativo que busca unificar los criterios de separación en origen y recolección diferenciada de 8 municipios distintos. Entonces, acá se ponen puntos limpios para que haya una recolección diferenciada de todos los materiales reciclables como el cartón, el plástico, el aluminio, el vidrio. Y tanto los chicos que trabajan en las inferiores, los directores técnicos, los jugadores, los administrativos, los dirigentes, todas las personas que trabajan o que forman parte del Club Atlético Sarmiento de Junín puedan disponer sus residuos reciclables en un punto limpio. También aquellos hinchas que van a volver a las canchas, que van a consumir bebidas, que probablemente tengan algún que otro papelito para tirar, puedan hacerlo de la manera correcta, disponiéndolos en un lugar para que después estos residuos puedan ser tratados, puedan ser separados, puedan ser vueltos a utilizar y vueltos a reincorporarse a algún circuito industrial. Tenemos que destacar, y la verdad es para aplaudir, que un club de primera división del fútbol argentino se esté ocupando de los residuos que genera. Eso por un lado. Por otra parte, también se están brindando distintas capacitaciones con temáticas ambientales, como la separación de residuos, el compostaje y la eficiencia energética. Tenemos que empezar a tomar este tipo de iniciativas como ejemplo para los otros clubes, ya sean los clubes más grandes o los clubes más pequeños, los clubes de barrio, para que el deporte se integre con una mirada ambiental al resto de la sociedad, al resto de la comunidad y pueda expandir ya sea este tipo de capacitaciones o los puntos limpios a los cuales las personas pueden venir a depositar sus residuos. Además, tenemos que reconocer que los clubes forman parte importante tanto en los niños y niñas que acuden a los clubes para practicar algún deporte, recrearse, hacer vida social. Y está buenísimo que sepamos que en estos clubes también van a poder incorporar conocimientos ambientales. Y ahora, perdón, pero tengo unas ganas de ir a la cancha, de pisar el pastito divino. Permiso. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lago Marcino,
Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Estamos acostumbrados a ver pasar al camión de la basura que se lleva aquello que desechamos en la conocida bolsa negra. Que los residuos que generamos van a parar al mismo lugar es un mito, pero es fundamental aprender a separar en origen. ¿Qué es la recolección diferenciada? ¿Por qué es importante el reciclaje? ¿Cuáles son los materiales reciclables? ¿Cómo tratarlos? ¿Y qué pasa con ellos una vez que salen de nuestras casas? Su recorrido hasta las plantas de tratamiento ambiental. De la casa a la cooperativa. Un nuevo curso gratuito de Fundación Ambiente y Medio disponible en www.ecoauladigital.org. Existe entre nosotros un material que ha causado grandes controversias y además se ha expandido hacia otros reinos. El plástico, esa cosa que pareciera imposible escaparle, viene pisando fuerte hace años con el PET como estandarte. El polietileno tereftalato es uno de los tipos de plástico más comunes que podemos encontrar en cualquier lado, en cualquier almacén, kiosco, farmacia, etc. Tiene propiedades que permiten su reciclaje, pero año a año se producen más de 500.000 millones de botellas de PET. Según la Administración de Comida y Droga de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, la FDA, como quieran llamarle, el consumo excesivo de productos envasados en estos recipientes puede ocasionar a largo plazo problemas en el sistema respiratorio y en la piel. Tiene compuestos químicos que son agregados para que el plástico sea más flexible y más duradero y que se desprenden con facilidad. Es decir, son liberados al líquido, quedan ahí, los ingerís y después se te van acumulando en el cuerpo. Puesto que el reciclaje de estos envases es bajo, hay muchos que terminan en basurales a cielo abierto sin el tratamiento adecuado y hasta en los océanos. Y no nos olvidemos que estos materiales tardan 500 años en degradarse, así que por 500 años va a estar liberando componentes nocivos tanto en los océanos, que nada tiene que ver, como en el suelo, para las napas, para el agua, que después el agua la tomamos nosotros. Este dilema entre la utilidad que tienen estos envases por ser tan prácticos, porque la verdad es que son muy prácticos, pero también son tan nocivos para el ambiente, generó mucha curiosidad en la comunidad científica. Y atenti acá, se creó el primer prototipo de botella PET 100% vegetal. Así como escucharon, el grupo Suntory medio que se avivó y decidió reperfilar su visión empresarial y empezó a investigar sobre el PET vegetal, que es producido a partir de la reconversión de astillas de madera y melaza. Además, esta compañía japonesa, que tiene como clientes a grandes empresas de gaseosa y el agua embotellada más vendida de todo Japón, se puso como meta llegar al 2030 produciendo únicamente envases sustentables y quiere eliminar de toda su línea de producción global los envases de plástico virgen. Como que la venían pifiando y decidieron reivindicarse. No lo sé. El daño ya está hecho, pero por lo menos quieren cambiar, ¿no? Es cierto que hay un material que existe hace miles de años, que es mucho menos contaminante que el plástico, que se puede reciclar el 100% una y otra vez. Se llama vidrio, ya lo he mencionado alguna vez, pero no podemos negar que la flexibilidad y la liviandad del PET
hacen que sea un material completamente práctico. Tanto que su transporte es mucho más eficiente. Se transporta más contenido, más producto en el mismo viaje, haciendo que se emitan menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así que es por eso que esta innovación nos parece tan interesante, porque como diría la canción de Miley Cyrus, lo mejor de ambos mundos. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esta botella PET 100% vegetal. Además de la razonable preocupación por las tarifas que llegan a fin de mes, tener una conducta responsable con el consumo de energía eléctrica es una tarea más que necesaria para colaborar con el ambiente. En la Argentina, más del 80% de la electricidad proviene de combustibles fósiles, y esto tiene un impacto negativo sobre el cambio climático. Así que eliminar el consumo innecesario supone un gran aporte, sobre todo si se convierte en una conducta masiva. Por eso, si podés, evita aquellos artefactos eléctricos suntuarios, cepillos de dientes, cuchillos eléctricos, abrelatas. Trata de ir cambiando por LED todas las lamparitas de la casa. Es más caro al comienzo, pero muy redituable en la factura en poco tiempo. Desconectá de la red los aparatos aun cuando no estén encendidos. Algunos televisores siguen gastando hasta un 33% de la energía aunque estén apagados. Y por sobre todo, cuando salís de tu cuarto, apagá la luz. El cambio climático está causando múltiples impactos negativos en la salud humana. En un periodo de 40 años, entre 1971 y 2010 aproximadamente, más del 91% de las muertes estuvieron relacionadas a eventos climáticos extremos. En la última década, las muertes por inundaciones, sequías y tormentas severas aumentaron 15 veces. La buena noticia es que por primera vez un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático hace foco en estos impactos en la salud mental, tanto en jóvenes como en niños, teniendo en cuenta síntomas como el estrés, la ansiedad, la angustia y la culpa del sobreviviente. El cambio climático está sucediendo y se acelera. La Universidad de Bath, en el Reino Unido, investigó por primera vez sobre la ansiedad climática o ecoansiedad en niños y jóvenes a nivel mundial y su relación con la respuesta de los gobiernos. Se encuestó a 10.000 jóvenes de 16 a 25 años de edad en 10 países: Reino Unido, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Australia, Portugal, Brasil, India, Filipinas y Nigeria. Casi el 60% de los consultados dijo sentirse muy preocupado o extremadamente preocupado por el cambio climático. Más del 45% que sus sentimientos sobre el cambio climático afectan negativamente su vida. También más de la mitad dijo sentirse triste, ansioso, enojado, impotente, indefenso y culpable y con pensamientos negativos. 4 de cada 10 jóvenes expresaron sentirse indecisos en tener hijos debido al cambio climático. Y un poco más de la mitad considera que la humanidad ya está condenada. Estos factores estresantes psicológicos amenazan la salud y el bienestar y podrían interpretarse como moralmente dañinos e injustos. Los altos porcentajes expresados por los encuestados en sus respuestas muestran signos de ansiedad climática que además indican, según los investigadores, una relación directa con una respuesta gubernamental inadecuada y sentimientos de traición asociados. Existe una necesidad urgente de aumentar la investigación y reclamar mayor capacidad de respuesta de los gobiernos hacia esa población.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética Eco Hair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. Eco Hair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. Deisa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deisa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. La transformación no para. El informe de hoy, señoras y señores, es un informe que debería hacerse todos los años, con el agregado de que en el medio hubo una pandemia que directamente no tiene que ver con lo que voy a hablar, pero si hablamos de residuos de la pandemia podemos nombrar vacunas, jeringas, test de detección de COVID-19, camisolines, guantes, cofias, etc. Residuos considerados patogénicos o patógenos que, dicho sea de paso, pueden ver cómo se tratan aquí. Estos residuos patogénicos o patógenos forman parte de los residuos peligrosos y ahí es donde nos vamos a meter con los medicamentos vencidos. Y sí, señoras y señores, me lastimé el brazo jugando al fútbol, son los gajes del oficio. La relación entre el ambiente y los medicamentos es muy compleja. Hay un concepto denominado farmacontaminación. ¿Cómo es que los medicamentos contaminan al ambiente? Punto número 1. Cuando uno toma un antibiótico, un remedio, un medicamento, el 90% de los principios activos de ese remedio se expulsan a través de la orina y por supuesto eso termina en las cloacas contaminando todo el resto del agua. Punto número 2. Vertidos o aguas residuales de las industrias farmacéuticas que contaminan lagos, lagunas, mares y todas las masas de aguas posibles que hay en el mundo. Punto número 3. Animales de granja, que sabemos que reciben parva y cantidades de antibióticos que a su vez también expulsan a través de su orina y el excremento, contaminando suelo y napas subterráneas. Y punto número 4, acá es donde nos vamos a detener, medicamentos vencidos. En la década del 70, diversos grupos de investigadores y científicos empezaron a notar la presencia de principios activos de medicamentos en grandes masas de agua. En el año 2007, otros grupos de científicos empezaron a analizar las aguas de la zona industrial de Hyderabad en la India. Y ahí descubrieron algo insólito, que la presencia de principios activos era superior a la que se podía hallar en un cuerpo humano. Casi hasta 45 kilos de medicamentos o de fármacos en el agua, que es una cantidad que consume, por ejemplo, un país como Suecia en un periodo de 5 años. Casos y evidencias de contaminación producto de fármacos en el ambiente hay para hacer dulce, como el que acabo de mencionar. Por ejemplo, otro, el diclofenaco, casi que produjo la extinción de 3 especies de buitres también en la India. O por ejemplo, no sé si lo voy a decir bien, el etinilestradiol, que provoca la feminización de los peces. Es decir, cambios en las hormonas de los peces que producen la feminización o masculinización en sus organismos. Bueno, muy bien, presentado el problema, un pequeño detallecito. En el blister, en la cajita, en la botellita, donde sea que venga el remedio, va a tener una fecha de caducidad, 1 mes y 1 año. Eso significa que hasta el último día de ese mes es posible tomar este medicamento y que a partir de ese día en adelante nadie te va a cerciorar que el medicamento vaya a cumplir su función y tampoco nadie te va a asegurar que no vaya a tener efectos adversos. Así que prohibido tomar medicamentos vencidos.
¿Qué hacer entonces con los medicamentos vencidos? Yo supongo que a esta altura del partido deben haber escuchado al menos una vez en su vida, estoy haciendo un 1, no un 2, que los medicamentos no se tiran ni al inodoro ni a la basura. Si los tiramos al inodoro, por las cloacas, entran en contacto con el agua, la despotabilizan, un agua que podríamos consumir después sumamente tóxica, así que negativo. Si la tiramos a la basura con el resto de los residuos, contaminamos todo ese resto de residuos y además, mediante su desintegración, contaminamos el suelo, las napas, el agua y así sucesivamente. ¿Cómo es que se trata un medicamento vencido? Se lo destruye o se lo incinera a una determinada temperatura para eliminar toda su peligrosidad contaminante y queda el residuo sin toxicidad para disponer en un relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? No hay una ley que obligue a ningún organismo o a las industrias farmacéuticas de hacerse cargo de los medicamentos vencidos, entonces queda a mera voluntad o a mera disposición de los instrumentos necesarios para hacerlo. Es por eso que farmacias, clínicas y hospitales que sí cuentan con estos instrumentos son capaces de recibirlos, pero no están obligados. Y es por eso que a veces sí te los toman y a veces no. ¿Qué es lo que necesitamos? Una ley de responsabilidad extendida del productor, tal cual se está discutiendo hoy con la ley de envases. Una ley que obligue a los productores de la industria farmacéutica a hacerse cargo del producto una vez que este producto ya no cumple su función por la cual fue comprado. Es decir, curar, sanar, apaciguar un dolor o una enfermedad. A modo de tratar de armar una red de difusión sobre estos temas, en pantalla estamos viendo un formulario de Google que uno puede llenar con aquellas farmacias, clínicas u hospitales que sí aceptan y armar un mapeo de todas esas instituciones que sí aceptan medicamentos vencidos para así poder llevarlos y saber que los reciben. Un tema extremadamente delicado que no solamente atenta contra las masas de agua, contra los organismos que viven en esas masas de agua, contra la vida humana, los animales que se alimentan de especies que viven en el agua, que contienen fármacos en sangre. Es decir, se arma una larga cadena de contaminación y toxicidad que debería empezar a tratarse para evitar, básicamente, que el remedio sea peor que la enfermedad. Este remedio que tengo en mi mano, que tampoco tengo muy claro para qué sirve, pero lo importante es que tiene fecha de caducidad, en enero del 2022. Eso significa que no voy a poder tomar más esto, así que voy a buscar en el formulario de Google que les dije antes, a ver qué farmacia me lo acepta y así llevarlo. Acá adentro, en esta bolsita llena de medicamentos, como podrán ver, lo que quiero decirles es que no se puede hacer esto. Está terminantemente prohibido dejar la bolsita separada del tacho de residuos y dejarla ahí desentenderse por completo. Hay una responsabilidad civil que es, en este caso, llevar la bolsita a una farmacia que sí la acepte. ¿Alguna vez te pusiste a pensar a dónde van a parar los celulares y baterías que ya no usás? Según el Instituto de Estadística y Censos, la Argentina tiene 62 millones de líneas telefónicas celulares, lo que indica que existe casi un celular y medio por cada habitante. Por otro lado, se estima también que en los últimos 5 años cada una de esas líneas en promedio ha cambiado 2 veces de equipo. La pregunta es, ¿a dónde va a parar toda esa basura electrónica que generamos? Algunos, muy pocos, se reciclan, cerca del 5%. Un 3% reutiliza una parte de sus componentes. Y el resto se convierte en un gran basural electrónico muy contaminante y peligroso. Tan solo una batería de celular puede contaminar 600.000 litros de agua. Multipliquemos cada millón de celulares descartados con sus baterías y hagamos el cálculo de cuánta agua estamos contaminando.
En estos últimos años se estuvo hablando bastante acerca de la alimentación que tenemos en nuestras vidas. Qué comidas son sanas, qué comidas no. Y es verdad que hay algunas comidas que nos encantan y que lamentablemente son una desgracia para nuestra salud. Pero hay otras que son aparentemente sanas y que no lo son. Por eso hoy les quiero recomendar un documental que se llama What the Health. No tiene una traducción muy directa al castellano porque es un juego de palabras. Vendría a ser como un ¿qué carajo? Pero ¿qué salud? Por eso no es que tiene traducción directa. Es un documental que acompaña a un sujeto que se declara hipocondríaco y que empieza a averiguar y a investigar más acerca de su alimentación, acerca de lo que come. Y empieza a hablar con expertos, con científicos, con nutricionistas y bueno. En primer lugar, lo que critica este documental son los alimentos de origen animal, ya que dicen que son la principal causa de las enfermedades de este siglo, básicamente, que es el cáncer, la diabetes, la hipertensión, entre otras. Y como contraparte, propone una dieta, una alimentación de origen vegetal, la cual dice que puede hasta revertir algunas de estas enfermedades. En segundo lugar, denuncia que las empresas que producen alimentos de origen animal, básicamente que tienen ahí un curro con las farmacéuticas, que son las empresas que te curan las enfermedades. Y hay toda una investigación al respecto que está bastante bien. Algo que me gustó de este documental es que es controversial. Por ejemplo, en internet hay un montón de críticas negativas, hay un montón de gente pegándole y diciéndole a este documental que los científicos no tienen idea de nada, que los nutricionistas son todos veganos y zaraza. Igualmente, yo no encontré ningún paper que desmintiera lo que dice este documental. Por eso es que cuando hay críticas, es que tiene algo que vale la pena ver. Esta es una producción de Joaquín Phoenix, un reconocido ser vegano, y de los mismos creadores de Cowspiracy, otro documental que ya hemos recomendado. Así que si quieren adentrarse en el mundo de la alimentación y quieren ver qué están comiendo, qué alternativas pueden buscar, What the Health. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y por favor, activate la campanita. Nos vemos la próxima.